La conciencia. Creo que todos somos conscientes de nuestros actos. Y si cada persona revisa su conciencia antes de tomar una acción, estoy segura que se va a mejorar este mundo que vivimos con tanta violencia, con tanta agresividad, con tantas fobias, especialmente las intolerancias, la falta de respeto. Así que esa es una parte. Otra parte, creo que la educación dejó a un lado precisamente el ser humano. Entonces se enseña a un ser humano que suplanta todo, que sabe todo, que hace posible que crezca más el egoísmo, el individualismo, y por eso pues que la gente cree que es súper autosuficiente. Y eso no es así en el momento en que enfrentamos una enfermedad, en el momento que enfrentamos un desafío en nuestra propia vida, nos damos cuenta que no somos un súper ser humano, sino somos un humano muy vulnerable, y ojalá pues que todos tengamos conciencia de lo que somos. Algo que debe bajar la violencia es el funcionamiento de la justicia. Si funcionan la justicia, los tribunales, si hacen bien su trabajo, me parece que debería ser la referencia número uno. Poner una denuncia, que sea accesible la denuncia, que tengamos el apoyo técnico de los profesionales del derecho para que acompañen una buena denuncia de una víctima y que esa denuncia vaya a una consecuencia, y es realmente la penalización de los crímenes. No vamos a poder llenar las cárceles de criminales, pero sí vamos a poder demostrar que un criminal puede ir a la cárcel, y para eso se puede prevenir. Yo digo porque en muchos momentos la impunidad es causa de violaciones a los derechos humanos. Tenemos la misma dignidad todos. El tema es cómo reaccionar frente a nuestra propia actitud y luego reaccionar frente a la actitud de otros. En mi vida me ha tocado romper el silencio, por ejemplo. Romper el silencio contra la desaparición forzada, la tortura, contra el racismo, la discriminación, las fobias. Y yo soy consecuente con eso. ¿Qué sería de mí que esté diciendo no al racismo y que yo sea racista? Entonces la coherencia, yo pienso que también la coherencia es muy importante. Hace lo que tu conciencia dice que tienes que hacer. Pero yo sí creo que los seres humanos tenemos esa misma oportunidad. Ni uno más ni uno menos. Lo que pasa es que hay que romper algunos estereotipos, especialmente los estereotipos que a todo le echamos la culpa a Dios, por ejemplo. Y dice, Dios quiso, Dios hizo, Dios no hizo. Y como algunas series que yo he visto también, que todo le echamos la culpa al diablo, y resulta que nosotros no revisamos hasta dónde está mi participación en eso. Se ha perdido mucho liderazgo político, liderazgo humano en muchas escalas de las instituciones, y por eso a veces tenemos funcionarios que no cuidan sus discursos, que no cuidan sus ejemplos, y eso también hace mucho daño a la población. Pero tener mesura desde el poder, creo que es muy importante. Saber que uno es una figura pública, tiene que también cuidar su ejemplo, pero también vayamos a los presupuestos. No hay ninguna consigna en educación o en cultura o en diálogos y negociaciones o en paz que funcione sin presupuesto. Creo que los presupuestos tienen que llegar a su destino, pero también tiene que haber presupuesto. Entonces, muy pocos presupuestos se va a una educación para la paz, a una cultura de paz. En todo el mundo hay decadencia global. Yo les puedo decir que hay una decadencia global institucional
y eso hace que hay mucha anarquía en todo el mundo. Hay muchas leyes, pero que prohíbe todo, pero que no se cumple. Luego hay decadencia espiritual. Muchas personas hoy buscan saber cómo proteger su alma porque siente que ya perdió su alma y tiene mucho pesimismo, incertidumbre, etcétera. ¿Y qué vale una violencia más? O sea, ya no le sorprende el respeto a la vida. Yo creo que el tiempo es un buen consejero. Tiempo para asimilar, para el duelo personal. Yo he tenido tiempo para mi propio duelo y no traté de cambiar el pasado. Nunca podría volver a cambiar el pasado. Al menos que aparezca mi madre y que la vea como anciana y que de repente me equivoqué y que está viva. O sea, esa esperanza es muy grande todos los días. Pero no quiero cambiar el pasado porque eso no se puede. Volver a empezar es el mejor consejo que yo doy. Hay que volver a empezar, hay que darte un chance de nuevo para volver a empezar sin borrar tu pasado. Pero también yo no sé a quién perdonar. Si ustedes me dicen que si perdoné el secuestro de mi madre, no, porque no sé quién secuestró a mi madre. El día en que alguien me diga yo fui, será un gran honor para mi alma y para mi trabajo y para mí mismo. Para mí mi condición de víctima se volvió a ser investigador. Soy una investigadora extraordinaria de muchos temas. Se volvió querellante. Yo invoqué la justicia penal y llevé varios casos de procesos penales y puse las pruebas fehacientes del crimen. O sea, no solamente acusar a alguien, sino pues poner las pruebas. Eso significa un esfuerzo personal muy grande. Toda violencia hay que condenarla. Hay que condenarla por todos los medios. Hay que identificar dónde están los responsables. Los crímenes tienen responsables intelectuales, tienen responsables físicos, directo, material. Y entonces, como identificar eso y que todo el mundo los conozca. Yo siempre dije, si puedes colocar 10 nombres de aquellos que hacen violencia, seguramente van a saber que los estamos mirando. Es decir, yo pienso que ninguna violencia se puede justificar hoy por hoy. Luego que los que no creen los acuerdos de paz no estarán cometiendo un error de traicionar su propia historia, o sea, porque los acuerdos de paz es historia global, no solo de Colombia, sino en el mundo entero. Entonces, eso es otra de las razones que hay que insistir. Otro es que creo que la juventud debe desafiar de otra manera. No darle el honor a los matones, sino darle el honor a la vida. Y para eso hay que organizarse, lanzar iniciativas, tareas, sus artes, sus pinturas, sus músicas, o sea, que se dirige en una visión positiva. Y yo no sé, yo creo todavía en el ser humano. Y luego el llamado permanente que hacer a los autores de los crímenes y los autores de la impunidad y de la corrupción, del que háganlo por sus hijos, ni siquiera piensen en los hijos de los demás, sino háganlo por su propia generación. Entonces yo creo que hay algunas personas que ya vamos de salida. Si hicimos bien en el mundo, será la huella que dejamos. Y si hicimos mal, pues esa huella ojalá que nadie lo sigue cuando nos vayamos. Entonces, que pensemos que nadie es superior aquí en el planeta, gracias a Dios, al Creador, gracias al universo, que vive más tiempo un árbol que nosotros. Así que esa manera de pensar no nos jala el pesimismo. Lamentablemente estamos celebrando 200 años de independencia en muchos lugares de Colombia y desafortunadamente en estos 200 años los pueblos indígenas fueron absolutamente anulados.
absolutamente invisibilizados y absolutamente fuera de consideración. Entonces, no será el momento de volver a revisar nuestra historia y empezar a dignificar la memoria de los pueblos indígenas. Yo no me canso en decir esto, porque admiro las lenguas, admiro los ancianos y admiro la madre naturaleza donde ellos están. Entonces, es un bien para todos nosotros. Nadie quisiera ser excluido en la historia. Sin embargo, sí ha habido exclusión en los pueblos indígenas. Yo creo que los adultos hoy ya no sabemos qué es felicidad. Cuando tenemos, nos enojamos. Cuando no tenemos, nos enojamos, ¿verdad? Entonces, creo que más atención. Ojalá que el núcleo de la familia se vuelva más calurosa, más creativa. Luego la madre tierra. Yo creo que todo recicla la tierra. Yo cuando he visto muchos enfermos de fase terminal, por ejemplo, de diabetes, de cáncer, y yo les recomiendo, vuelvan a la madre tierra, vayan a buscar un río, oigan un río, controlen los pajaritos, quién canta primero, usted o el pajarito, en la madrugada. Y entonces el ser natural, o sea, lo que voy es que tenemos que ser natural, no renunciar de la tecnología, porque yo no podría, o sea, yo trabajo con WhatsApp y trabajo con Twitter y todos los días y hasta la noche, pero el ser humano no tiene que ver con eso, o sea, puede apropiar la ciencia, la tecnología, el servicio, de todo lo que puede hacer, siempre y cuando un día camine por un parque o abrace un árbol o busque un río, o sea, la madre naturaleza nos recicla. A los genios yo les digo, no se queden en el aire, pisan la tierra, por favor, caminen por la realidad. Y la academia también, o sea, la academia perdió mucho, se fue mucho a las alturas de títulos, de calificación, de memorización, pero hizo humanos que al final se les olvidó quiénes son. Por eso, pues sí, desafortunadamente los mejores ilustrativos de la corrupción, la impunidad son doctores. O sea, ¿por qué estudió? Estudió por aprovecharse, no por hacer una misión. Entonces, como que todos tenemos algo que hacer, algo que reformar y algo que retomar. Pero yo iría a la familia. Una madre tiene que saber que su hijo tiene ciertos genios y más que alimentar esos genios, pues realmente ir equilibrándolo, ¿verdad? Un día una señora dijo, Rigoberta no hace bien con su premio Nobel, no usa bien el premio Nobel. Y yo dije, bueno, cuando tú recibas uno, te darás cuenta y lo usarás bien. Y quizá no sea el mío, sino el suyo. Entonces, es una buena conciencia que yo tengo que cada premio Nobel tiene un desafío y mientras más premios Nobel hubiera en el mundo con un ejemplo especial, yo creo que más podemos abarcar un poco los temas tan complicados que vive nuestra humanidad ahora. Yo tengo mucho respeto por Colombia, quiero mucho a la gente de aquí, quiero saludarles, gracias a los medios de comunicación por su tremenda paciencia, porque soy un premio Nobel que me cuesta decir sí o no, ¿verdad? Entonces tengo que explicar y muchas gracias por su paciencia, los quiero mucho, gracias.